Hermanos, amigos que nos visitan, bienvenidos. ¿En quién ha puesto usted su confianza? Lo cantamos hoy, ¿verdad? Que estamos confiando en el Señor. Pase lo que pase y venga lo que venga, estamos en buenas manos con el Señor. Amén. Quiero que oremos para recibir la palabra de Dios esta mañana. Incline su rostro donde está, vamos a invocar el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte infinitamente este privilegio que tenemos de congregarnos, de estar en este lugar que tú has escogido para que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias por poner en cada uno de nosotros ese deseo de estar aquí. Muchas gracias. Oramos por aquellos que por motivos de salud no pueden estar con nosotros hoy. Te pedimos que los bendigas donde se encuentren en este momento y tú los fortalezcas. Y tus promesas de sanidad sean en Cristo la bendición para cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este momento. Pedimos que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros, traiga la revelación de tu palabra a nuestras vidas, traiga entendimiento de tu palabra también a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de tal manera que seamos edificados en ella, Señor. De tal manera que así vamos a ir creciendo y madurando más en nuestra vida cristiana, buscando esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reprendemos todo aquello que el enemigo quiera usar para estorbarnos, para distraernos, para desviar nuestra atención de todo lo que tú vas a darnos en esta mañana. Te pedimos una mente receptiva, Señor, que podamos retener el mensaje que tú tienes para nosotros y que lo pongamos por obra también para que seamos bienaventurados en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado hasta hoy y lo que vas a seguir dándonos. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Busquemos en el Salmo 40. Salmo 40, en el versículo 8 tenemos el texto base para esta mañana. Saludamos a los que nos están viendo a través de las redes sociales, que Dios les bendiga y que Dios les guarde también ahí donde se encuentren. Salmo 40, versículo 8 dice de la siguiente manera, ¿lo tienen ya? Sí. Es un salmo del rey David y también es un salmo mesiánico. Está relacionado también con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a repetirlo, está bien bonito y está corto. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a hablar ahora acerca de la voluntad de Dios y vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, dos perspectivas de la voluntad de Dios, dos enfoques, uno desde la perspectiva de Dios y otro en el caso de cada uno de nosotros. Todos hemos escuchado esta expresión, ¿verdad? Es una expresión muy cristiana evangélica. Incluso mucha gente que no es cristiana se atreve a decir a veces, bueno, al final que se haga la voluntad de Dios, dice. Pero yo
yo creo que ni saben ni de qué es lo que están hablando. El rey David en este canto, cuando habla de la voluntad de Dios, está hablando también al principio de que tuvo momentos de desesperación, tiempos de conflictos, de dificultades, a tal punto que se consideraba en un pozo de lodo cenagoso, estaba desesperado. Aún así, él tenía un cántico en su boca. Y dice él en el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Si yo le pregunto a usted, ¿en quién ha puesto usted su confianza? ¿Ha puesto su confianza en sus cuentas bancarias? ¿Ha puesto su confianza en sus amigos que son influyentes? ¿Ha puesto su confianza en sus familiares? ¿O ha puesto su confianza en una religión? Y aquí la Escritura nos dice que es bienaventurado, dichoso el hombre que puso en Jehová su confianza. Estamos descansando en el Señor. Y dice en el 5, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hermano, no implica que usted no va a tener dificultades o problemas en la vida. Podemos encontrarnos en situaciones difíciles, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a entender que Dios está con nosotros siempre, todos los días. No importa que el día sea malo, regular o bueno, el Señor está con nosotros. Y detrás de cada una de esas cosas hay un propósito de Dios para usted y hay un propósito para mi vida. Entonces, cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, usted entra a la voluntad de Dios desde el momento que disponemos nuestra vida en las manos de Él. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, estamos rindiendo nuestra voluntad. Dios nos dio a todos voluntad propia, que significa la capacidad de tomar decisiones. Propiamente, tomar decisiones. Usted puede decidir personalmente con quién se va a casar. Usted puede decidir personalmente qué va a estudiar. Usted va a decidir a dónde va a vivir. Pero diferente es que cuando uno confía en el Señor, ya no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, sino que ya es diferente. Ya es lo que Dios quiere para mi vida. Ya es la esposa que Dios quiere, el esposo que Dios quiere. Ya es la carrera profesional que Dios quiere de acuerdo a lo que Él me ha dado, los dones. Ya es a dónde voy a vivir de acuerdo a los propósitos que Él tiene para mi vida y para mi familia. Ya es depender única y exclusivamente de Él. Cuando nos rendimos a Él, ponemos nuestra vida en sus manos. Y como bien dice la Escritura, estar en Cristo es nueva criatura. Estar con Él, las cosas cambian. Venimos a estar bajo la sombra de sus alas, bajo su protección. Venimos a estar unidos a Él como el pámpano a la vid. Entonces estamos unidos con Él y entramos en los planes de Dios para este momento que nosotros vivimos. Y como les dije, hay dos perspectivas que vamos a establecer hoy a la luz de la palabra. Y es la voluntad de Dios desde el punto de vista de Él y la voluntad de Dios desde el punto de vista de cada uno de nosotros. Lo que es importante, hermanos, para cada uno de nosotros es que entendamos que al final de nuestra existencia aquí en este mundo, usted puede decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y he guardado tu ley en mi corazón. Miren, cuando usted diga eso y usted vea hacia atrás por todo lo que ha pasado usted, por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho, y usted sienta paz en su corazón, porque todo eso es porque Dios lo permitió así, usted se va a ir en paz. Y cuando vayamos a la velación y veamos su rostro, va a tener una media sonrisa así, mejor que la de la Mona Lisa. Y su rostro va a reflejar paz y confianza, porque usted ha esperado en el Señor. Entonces, para comenzar, como primer punto, definamos primero
qué es la voluntad de Dios desde el punto de vista etimológico. En el Antiguo Testamento está en el hebreo una palabra apes, que significa el consejo de Dios o su buena disposición en relación de lo que ha sido planeado deliberadamente. ¿Esto qué nos está diciendo? Que Dios tiene el control de todas las cosas, que nada pasa por casualidad, sino que Dios tiene todo bajo control. Veamos en Isaías 44, versículo 28, veamos ahí. Dice lo siguiente, Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? Que es el nombre de una persona, mira. ¿Qué dice de Ciro? Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué le parece? Está mencionando un hombre que ni siquiera había nacido. ¿Oyeron eso? El profeta Isaías está hablando del rey medo persa Ciro, el Grande, el que conquistó Babilonia, de origen medo, pero que unió a quienes, a los persas, los sujetó bajo su dominio también y constituyeron ese imperio. Y fue el que dio la orden para que los judíos regresaran a Jerusalén a reconstruir los muros, en el caso de Nehemías, y también a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. No había nacido 200 años antes que este hombre apareciera en escena, ya Dios está hablando de que va a levantar a ese pastor, imagínense, a una persona impía, y le dice a él, este es mi pastor, como que dice, este va a ser lo que yo quiero, este va a ser lo que yo he planeado. Dele vuelta a la página y vea el capítulo 46, versículo 9 y 10 dice, vea lo que dice aquí, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque cuando usted hace una remembranza de su vida, se va a dar cuenta de muchas cosas que pasaron, que usted en ese tiempo no las entendió, pero después viene a entender que había un motivo en eso. Porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Qué le parece? O sea que aquí se va a hacer lo que Dios quiere, hermano. Amén. Y no se extrañe y no se sorprenda eso, porque Dios tiene dominio de todas las cosas. Y la bendición es que usted está bajo la voluntad de Él. El problema es que en medio de todas las cosas que suceden en el mundo y usted anda haciendo lo que a usted le da la gana, agárrese porque le va a ir mal. Le va a ir muy mal. Pero no importa qué es lo que esté pasando en el mundo, que vivamos en tiempos de oscuridad, tinieblas, de pecado y de inmoralidad, si usted está bajo la voluntad de Dios, hay un propósito de Dios. Y usted debe de agradar a Dios manteniéndose en su voluntad. También en el Antiguo Testamento hay un libro de un profeta aquí, en el cual hay palabras que se escribieron en arameo. Y este es el profeta Daniel. Acuérdese que él ya estaba allá en Babilonia. Y en el capítulo 4, en el versículo 17, hay una palabra en arameo que se escribe soba, y dice lo siguiente:
La sentencia es por decreto de los vigilantes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna el reino de los hombres? Es el Altísimo, nuestro Dios Todopoderoso. Y a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Está hablándole ahí a quién? A Nabucodonosor. Como quien dice, mira, vos sos rey porque yo te he puesto ahí. Pero él se creía pues que era el non plus ultra, el superhombre, el que había construido la gran ciudad de Babilonia, que había hecho los jardines colgantes y que había hecho una de las maravillas del mundo antiguo, y él creía que era lo máximo. Y Dios tiene que humillarlo al llevarlo a vivir como un animal hasta que él reconociera que solo Jehová es nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, hay una palabra que se escribe boule, que significa que la voluntad de Dios es el plan y el propósito eterno de la voluntad de Dios basado en su deliberación, o sea, en los planes que Él tiene. Si nosotros buscamos en Hechos 2, en Hechos 4:28, vean la oración de aquellos creyentes que se dieron cuenta que cuando Pedro y Juan salieron del Sanedrín, que los amenazaron, que no siguieran predicando, ¿verdad? Entonces, y que les iba a ir mal si ellos no obedecían a los religiosos de la época. Entonces, la Escritura nos dice que ellos están orando y pidiéndole a Dios que en cuanto a su muerte, la muerte de Jesús y todo lo que había pasado, que dice que para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos están diciendo, bueno, entendemos que ahora la muerte de Jesucristo fue algo que Dios ya había preparado de antemano. Dios ya había arreglado eso, ¿para qué? Para aplacar la ira de Dios y que se cumpliera el deseo de Dios de que hubiera una expiación por los pecados de toda la humanidad. Entonces ellos ahora entendieron que todo era un plan que ya había sido trazado y que tenía que cumplirse a cabalidad. La voluntad de Dios presenta varias características. La primera, su voluntad es absoluta. No está condicionada por nada fuera de lo que Él disponga por sí mismo. También su voluntad no es distinta de su naturaleza divina. También no es absolutamente arbitraria, que ahora va a decir una cosa, mañana va a decir otra, pasado mañana va a decir otra, sino que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Ni una tilde, ni una jota, que son las más pequeñas letras aquí en la Escritura, no van a dejar de cumplirse, dice la palabra. Todo se va a cumplir. El tiempo va a pasar, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Todo se cumplirá. También su voluntad está en armonía con su santidad, con su justicia, con su bondad y su verdad. Y su voluntad es inescrutable. Veamos qué dice en Job capítulo 9, versículo 10. Y dice la Escritura, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Usted va a tener el privilegio de experimentar esas cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número, porque Él es bueno, Él es fiel, y todos podemos tener testimonios aquí de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Busquen en Romanos capítulo 11, Romanos 11, versículo 33. Dice lo siguiente, Romanos 11, 33. Con signos de exclamación, dice, admiración. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, dice.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Su voluntad es inescrutable. ¿Qué es eso? Eso significa que el hombre no puede comprenderlo. Dios va a hacer muchas cosas que usted se va a quedar perplejo, se va a quedar con la boca abierta y no va a entender por qué es que Dios está haciendo eso. Pero sí quiero decirle que Dios va a hacer todas las cosas, como lo ha hecho hasta este día. Y quiero explicarle una cosa, que Dios hace bien todas las cosas. ¿Oyeron eso? ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Y por eso Él dijo muy bien a través del profeta Jeremías, y le dirá la vasija al alfarero cómo es que tiene que hacerlo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Isaías 45, del 8 al 13. Veamos cómo nos muestra el profeta Isaías que Dios hace bien todo. Isaías 45, del versículo 8 al 13. Dice: rociad cielo de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo, Jehová, he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? ¿Se han fijado que hay muchos hijos que se quejan? Se quejan con sus padres y dicen: ¿y por qué nací yo, pues? ¿Y por qué me trajiste a este mundo a sufrir aquí, pues? Se quejan con ellos, mas no saben que detrás de todo esto el que mueve esa situación es Dios. Y dice, versículo 11, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Dios sabe lo que está pasando, cómo está pasando, y Dios sabe hacer bien las cosas. Por eso tenemos que confiar en Él. Amén. Él es alguien digno de confianza. Bien, ahora enfoquémonos a otro aspecto de la voluntad de Dios. Veamos la voluntad de Dios desde la perspectiva divina. Busquemos en Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2, enfocándonos más en el versículo 2. Dice así, miren: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Culto racional. Está hablando de una rendición a Dios. Y nos dice después: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las corrientes de este mundo pueden hacernos perder el enfoque de la voluntad de Dios. Las corrientes de este mundo pueden llevarnos a salirnos de la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros queremos. Y nos va a faltar entendimiento para que podamos nosotros someternos
a su buena voluntad, agradable y perfecta. Y esos son los tres aspectos que tiene la voluntad de Dios. Y cuando usted está en la voluntad de Dios, usted va a experimentar que es buena, que es agradable y que es perfecta. ¿Por qué? Bien decimos todos, y la Biblia lo dice, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hay un adjetivo para este bueno y dice que es agatos en el griego, que significa un bien. Significa también bondad, bueno, recto, justo. Y está relacionado con una virtud que Dios tiene y es su benignidad. Dios es demasiado bueno. La Escritura nos llama a poder experimentar su benignidad. En Romanos capítulo 2, ahí cerquita, en el versículo 4, dice así: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es un Padre bueno. Y Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, si un hijo nos pide pan, no le damos una piedra, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo cuando se lo pidamos? Tenemos un Padre bueno, misericordioso, bondadoso, que quiere lo bueno para usted y para mí. Entonces, en el proceso de estar en la voluntad de Dios, Él va a obrar de muchas maneras para que usted experimente que Él es bueno, aún en las circunstancias que son desagradables. La otra característica o cualidad de la voluntad divina es que, aparte de que es buena, es agradable. Esta palabra en el griego significa complaciente, que usted está complacido. Cuando usted entra a la voluntad de Dios, usted de esa manera va a agradar a Dios. Segunda de Corintios 5:9 dice, el apóstol Pablo escribe esto, dice: por tanto, procuramos también, ya sea que estemos ausentes o presentes, serle a Dios agradables. Le pregunto, ¿y su vida será del agrado de Dios, hermano? Cuando usted se sujeta a la voluntad de Dios, con su vida usted está agradando ¿a quién? A Dios. Por eso cuando Jesús se bautizó, se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Como quien dice, estoy agradado por Él. ¿Está haciendo qué? Mi voluntad. Y eso mismo pasó en el huerto del Getsemaní. Él orando le decía al Padre: bueno, como no hay otra forma, ¿verdad?, para que venga el perdón eterno para la humanidad, no hay otra forma que entregando mi vida, pues aquí estoy. Pasa de mí esta copa, pero si no, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Y Dios se dispone en la persona de Cristo a sujetarse. Y en aquella agonía, dice Lucas, Dios envió un ángel para consolarlo, animarlo y fortalecerlo. Entonces ya vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es, ¿qué dice? ¿Cuál es la otra? Perfecta, perfecta. El adjetivo teleios en el griego denota un cumplimiento. Habla de cosas que son completas. La revelación de Dios, la revelación de sus caminos, la revelación de la Escritura. Entonces, Dios quiere que usted compruebe, dice en el versículo 2 de Romanos 12:2 que leímos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí el verbo comprobar significa experimentar. Una palabra en el griego que es experimentar.
que cuando usted esté en la voluntad de Dios, usted pueda experimentar que su voluntad es perfecta. ¿Cuándo es que va a comprobar que esa voluntad es perfecta? Cuando ya se haya acabado todo, cuando usted haya salido de ese proceso en el que está, cuando todo esté completo y esté perfecto y usted esté en paz y el propósito de Dios en su vida se ha cumplido. Al final, todo será perfecto. Entonces, el apóstol Pablo desea que su entendimiento sea transformado para experimentar estos tres aspectos de su soberana voluntad. Él quiere lo bueno, Él quiere tener una relación agradable con usted y Él quiere que todo al final sea perfecto, completo y cabal en su vida. Ese es el deseo de su voluntad. Y tal vez usted no lo había visto de esa manera. ¿Por qué? Porque la perspectiva de nosotros puede tener aspectos completamente diferentes. Y tengo un ejemplo de un joven de Dios y de un hombre de Dios que pudo experimentar esos tres aspectos de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero vamos a ver el proceso que él tuvo que vivir para experimentar eso. Y vamos juntos a Génesis 37. Génesis 37. Y vamos a hablar de la vida de José, el penúltimo hijo de Jacob, el patriarca. Y aquí hay tres cosas que también quiero que vea. Así como la voluntad de Dios es agradable, buena, agradable y perfecta. Aquí vamos a ver tres aspectos en la vida de nosotros. Primero, la voluntad revelada. Oiga bien esto. La voluntad revelada. Número dos, la voluntad de Dios probada en su vida. Y tercero, la voluntad de Dios ejecutada en su vida. Amén. Entonces, en estos tres aspectos se va a cumplir esos tres aspectos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, a través de la vida de José, veamos la voluntad de Dios revelada. En Génesis 37, versículo del 5 al 11, veamos lo que dice. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tenía 17 años, un jovencito. Su padre lo amaba más que los demás, porque fue el primer hijo de la esposa que más amaba. Y había decidido darle a él la primogenitura, la mayor parte de la herencia de él, aunque no era el primer hijo, pero fue el primer hijo de la esposa amada. Entonces, por eso sus hermanos le aborrecían. Entonces, cuando José tiene ese sueño y se lo cuenta a los hermanos, llegaron a odiarlo más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea que le hacían la venia. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero ¿qué pasó? Él siguió soñando. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia
mas su padre meditaba en esto. Como quien dice, esto no es así nomás, ¿ven? Ya son dos sueños un poco raros. Usted que ya conoce la historia, usted está viendo que en esos sueños Dios estaba revelándole a José sus propósitos. Amén. Lo que él quería hacer en su vida. Tal vez él no entendía eso. Pero él, en su inocencia, en su corazón bueno, les contaba ese sueño que había impactado la vida de este joven. Y claro, aquellos como ya estaban contaminados en su alma y ya lo odiaban, con eso pues le estaban odiando más. En este caso, Dios estaba revelando la voluntad en la vida de este muchacho a través de un sueño. Pueden ser de muchas maneras que Dios puede ministrarle a usted qué es lo que Dios quiere que usted haga. Puede ser orando, puede ser por revelación del Espíritu Santo, puede ser por medio de la palabra de Dios, puede ser por medio del don de la palabra de sabiduría, que es la voluntad de Dios revelada. De muchas maneras. Y por eso yo le pregunto, ¿y usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted aquí? ¿Ya sabe por qué está usted aquí? ¿Ya sabe usted qué es lo que tiene que hacer para Dios? Porque qué triste es que usted a estas alturas no sepa ni qué es lo que Dios quiere que usted haga. Y ha pasado el tiempo. Y ese tiempo lo habrá perdido. ¿Qué pasará con eso? ¿Será que estoy bien midiéndome en los tiempos de Dios? ¿O será que estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere que yo haga? Entonces el primer punto es la voluntad revelada. Amén. Espero que Dios le revele a usted cuál es su voluntad o el propósito que Dios tiene para usted. Ahora veamos la voluntad de Dios probada. Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, así como vendieron a Jesucristo cuando Judas vendió a Jesús. Y llevaron a José, ¿a dónde? A Egipto. Querían matarlo sus hermanos en aquel pozo, pero lo mataron en vida, entre comillas. Digo entre comillas porque al mandarlo de esclavo a otra nación, imagínense qué esperanza podía tener él. Otro país, otra cultura, otras costumbres, otra gente. No había ni un pariente, ni un familiar de él ahí. Absolutamente nadie. Es como esas muchachas que venden para prostituirse en otros países. Se las llevan ahí, hablan otros idiomas, no conocen a nadie. ¿Cómo se salvan esa gente? Díganme usted. ¿Qué esperanza podrán tener? Difícil, muy difícil. Y viene y este muchacho se lo venden a estos mercaderes. Entonces la voluntad de Dios empieza a ser probada. ¿Por qué? Sus hermanos lo rechazan, lo quieren matar y lo venden. Se va a Egipto, allá lo compra un hombre muy importante dentro del gobierno del faraón, lo lleva a trabajar a su casa. Y ahí en su casa empezó a darse a conocer la gracia de Dios que estaba sobre él, a tal punto que cuando estaba trabajando ahí, lo que él hacía prosperaba, y de repente las cosas de este hombre, el dueño de estas cosas, empezó a ver la prosperidad que él estaba teniendo y que comenzó desde el día que este muchacho llegó ahí a trabajar con él. Y fue tanta la confianza que puso en él que le dio las llaves de todo. Vaya, tú vas a ser el mayordomo, como quien dice, el jefe de todos los sirvientes que yo tengo.
Así que cuando yo no esté aquí, tú vas a gobernar ahí, vas a ver que todos hagan lo que tienen que hacer y que todos lo hagan bien. Entonces era un joven muy responsable, era un joven de buen testimonio, que se ganó la confianza de su jefe. Pasaron 11 años para que él llegara hasta ese punto de ascender y después de ser un simple empleado, miren, tuviera la jefatura de todos los que estaban trabajando con Potifar. ¿Pero qué pasó? El diablo metió su cola y que Dios lo reprenda. Él no le gusta, como dice el dicho, ver ojos bonitos en cara ajena. Pero aún con todo, Dios tiene el control. Amén. Él fue probado en su fidelidad a Dios. La esposa de este hombre lo tienta a tener relaciones sexuales, a serle infiel a su marido. Y ustedes saben la historia, miren. Él dijo, aquí corrió en vez de que aquí quedó. Y no hizo caso a las insinuaciones de esta mujer. Y le avisan a este hombre lo que había pasado. Y ahí hubo un choque en el corazón y en la mente de Potifar, porque él decía, bueno, ¿y cómo es en tanto tiempo este hombre se ganó mi confianza? Es un hombre trabajador, es un hombre responsable, es un hombre fiel. ¿Y qué pasó aquí, pues? Pero también la cultura en la que vivían en ese tiempo, hermanos, la inmoralidad que vivía en este tiempo, era normal hacer esas cosas en Egipto. Entonces, claro, él se molestó con eso, pero eso era un motivo suficiente como para que a José, miren, lo mataran. Él tenía toda la potestad para hacerlo, porque era su esclavo. Y había una falla, pero él sabía ahí adentro que había algo raro en eso. Y lo que hizo fue, miren, mandarlo ¿a dónde? A la prisión. En la prisión estuvo 2 años, según Génesis 41. Lo enviaron a la prisión, pero dice la Biblia que estando en la cárcel, Jehová estaba con él. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Significa que aunque se den situaciones de las que usted no tiene control, y aunque usted ha actuado honestamente, aunque usted ha actuado apegado a los mandamientos de Dios, y las cosas se vienen contra suya, quiero decirle que Dios va a estar con usted. Y va a estar conmigo también. Y si Él está con nosotros, miren, se acabó el problema. La gracia de Dios estaba ahí. El jefe de la cárcel le daba las llaves también para que administrara la cárcel. O sea que Dios estaba haciendo algo extraordinario aún en la cárcel con este muchacho. Y ahí llegaron 2 personajes, el panadero y el copero del faraón. Los envían a la cárcel. Los 2 hombres tienen sueños. Él da la revelación de los sueños. Al panadero lo matan y al copero lo dejan libre porque le comprueban que no había hecho nada mal. Y él le dice al jefe de los coperos en el capítulo 40, versículo 23, le dice la Escritura, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que ¿qué dice? Le olvidó. José, cuando el jefe de los coperos iba a salir, como sabía que era un hombre que estaba cerca de Faraón, le dijo, mira, ahí le contás al Faraón, hazme un favor, y le contás al Faraón de que pues sí, yo estoy aquí por algo que no he hecho. Ahí le haces la plática. Ay. Pero que el hombre salió contento a seguir trabajando con el Faraón, pero se le olvidó el pedido que le hizo José. Pareciera ahí que él fue olvidado por su familia, fue olvidado por este hombre también, y estaba ahí, miren, completamente solo. 22 años sin ver a sus hermanos, estar 13 años en ese proceso, 11 años sirviéndole a Potifar, 2 años en la cárcel, miren, y estaba solo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Usted sabe que de repente las cosas cambian. Y dice el 41,
Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Y usted sabe los sueños que tuvo este hombre. 2 sueños. Unos que tenían que ver con las cosechas, otros tenían que ver con el ganado que él tenía. Y ahí, mire, se le encendió el foco al copero. No, hombre, si yo conozco a alguien. Sí, hombre, es que ahí en la cárcel está un hebreo. Ese me reveló a mí mi sueño y me dijo que yo iba a salir y que el otro lo iban a matar, y se cumplió lo que él dijo. Mire, don Faraón, mándelo a traer. Yo sé que ese muchacho le va a decir lo que significa esto. Y de esa manera, hermanos, mandan a traer a José. Después de estar en lo más bajo, en la cárcel, lo mandan a traer, le cambian las ropas y él le da la revelación del sueño al faraón. Y cuando él le da la revelación, el hombre acepta aquello de parte de Dios, porque le dijo, no soy yo el que hago estas revelaciones, sino que Dios es el que me da copia de esto. Así que prepárese, porque son 7 años de abundancia. En esos 7 años usted recoja y guarde las cosas, administrélas bien, cuídelas, porque después vienen 7 años de calamidad, 7 años donde no va a haber abundancia de pan, así que vamos a tener que sacar todo lo que hemos guardado para comer. Viene una sequía tremenda sobre toda esta zona. Y aquel hombre dijo, bueno, ¿y para qué vamos a buscar más gente? Vos vas a ser el administrador. Y a partir de ese momento, hermanos, dice en el capítulo 41 al 46, era José de 30 años, exactamente cuando Jesús comenzó su ministerio, José comenzó su ministerio también. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Se convirtió este hombre en un señor, ¿a dónde? En Egipto. Entonces vemos aquí la voluntad de Dios ya ejecutada. Mire. La voluntad de Dios fue probada con la fidelidad de este muchacho, aún en las circunstancias difíciles, lo que nos indica que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, y usted tiene que mantenerse fiel al Señor y no salirse de su voluntad. Y por último, se ejecuta la voluntad de Dios, se completa la voluntad de Dios, el teleio de Dios se cumple completamente en este hombre al llevarlo de la cárcel al palacio y llegar a gobernar en todo Egipto. Y es así como sus hermanos llegan, dan comida, después viene su padre, les dan la zona de Gosén para que ellos vivan, y aquí vemos el cumplimiento al final de lo que es la voluntad de Dios. Génesis 50. El versículo 15. Y con esto vamos a terminar. 15 al 20. Génesis 50, del 15 al 20. Oiga esto, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Oiga bien los pensamientos de este. Bien dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Todavía esta gente andaba mal. Quizás nos va a odiar José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Bien se lo merecían, ¿verdad? Bien se merecían que les hubieran dado una buena tunda a todos esos, lo hubieran llevado presos un par de años. Pero José no estaba pensando en eso. Y le enviaron a decir a José, oiga bien, el invento de ellos, porque este es invento porque no aparece en la Escritura, porque Jacob oró y habló con ellos antes de morir, con todos ellos. Y dice, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto,
ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Se recordó todo lo que había pasado. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Mire, aquí está el cumplimiento del sueño, de los sueños. Y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Qué tremendo esto. Aquí se completó todo, miren, solo en este versículo. Se sujetaron completamente a él. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Dice, como quien dice, ¿para qué les voy a castigar yo? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Qué tremendo esto. Qué gran lección encontramos aquí. Se cumplió todo lo que Dios había revelado a este hombre. La buena voluntad agradable y perfecta de Dios se cumplió en este hombre, y Dios lo usó con un propósito, y el propósito es preservar la vida de la naciente nación de Israel. Por la hambruna ellos hubieran perecido allá donde vivían en Canaán, pero llegaron a Egipto y ahí, mire, tenían alimento, tenían alojamiento, y ahí empezaron ¿a qué? A multiplicarse, y se cumplió el propósito de Dios a través de la vida de un hombre que se dispuso a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad suya. Amén. Así que esa es la gran pregunta. ¿Está usted dentro de la voluntad de Dios? En el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Y cuál es la obra de tus manos? Somos cada uno de nosotros. Y volvemos al Salmo 40 para terminar. Y David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice el versículo 8, y tu ley está en medio de mi corazón. Estaba viviendo dificultades en ese tiempo, sí. Y dice al final de este salmo, en el versículo 17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted, a pesar de eso, viviendo dificultades? El Señor pensará en usted y Dios va a cumplir sus propósitos. Si usted le ha dicho al Señor: aquí está mi vida, Señor, aquí está todo lo que tengo, es tuyo, dirige mi vida, yo voy a hacer tu voluntad, voy a agradarte a ti, no a mí. Aquí estoy, me rindo a ti. Entonces, cuando nos disponemos a Él, aunque las cosas sean difíciles, aunque los problemas vengan, sabemos que Dios está con nosotros y Él nos va a sacar adelante y Él va a cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano. Inclinen en su rostro. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta mañana y te damos gracias por tu voluntad preciosa, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Aquí estamos, Señor. Tú sabes cómo está la condición de cada uno de los que estamos aquí. Sabes quién está sometido a tu voluntad y sabes quién está haciendo la voluntad propia de cada uno. Aún conociendo tu verdad, aún conociendo tu ley, no está haciendo lo que tú quieres. Está haciendo lo que él o ella quiere. No le va a ir bien. Va a tener más problemas y más dificultades.
Y al final la gran pena y tristeza de haber pasado en este mundo llevando una vida inútil y sin fruto para ti, Señor. Pero qué bueno que, al igual que José, habrán muchos José, habrán muchas José también, que están caminando y haciendo tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que han entendido aquí, Señor, que han comprendido perfectamente tu voluntad, que entienden qué es lo que tú quieres que ellos hagan, que ya tuvieron la revelación específica para sus vidas, que están siendo probados, que esa voluntad está siendo probada y que al final, superando esas pruebas, todo quedará completo, todo quedará perfecto y el teleio de Dios lo veremos, lo experimentaremos y nos gozaremos en Él, porque le estamos agradando, sujetándonos a su voluntad. Si usted no ha decidido todavía rendir su voluntad al Señor, esta mañana es una buena oportunidad de comenzar. Usted pensará que ha perdido el tiempo. Es posible, pero aún así, Dios puede ocupar eso para bien suyo y de otras personas más. Lo importante es un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo está en que usted le diga: Señor, perdóname porque he estado haciendo lo que yo quiero. Me he salido de tus caminos. Y no me ha ido muy bien. Perdóname. Te doy el mando de mi vida, Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida con tu Espíritu Santo y me lleves, como dice el profeta, por ese camino de santidad. Dígaselo esta mañana. Vamos a orar todos. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie. Dispongámonos todos para Dios. Él viene pronto. Padre amado, aquí estamos. Tú nos conoces muy bien a todos. Aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza, tú ya sabes cuántos son. Tú nos conoces muy bien. Tú sabes si estamos fuera de tu voluntad. Tú sabes si estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y entendemos que quieres lo mejor para nosotros. Eres un Padre excelente. Eres un Padre bueno. Tienes incontables maravillas para nosotros, Señor. Tienes grandes cosas para nosotros. Pero nosotros queremos hacer las cosas como queremos nosotros. Y es ahí donde nos va mal. Por eso ahora, Señor, te pedimos perdón por habernos desviado de tu voluntad. Queremos que se complete tu voluntad en nuestra vida y por eso nos rendimos a ti hoy. Te entregamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a ti, Señor, para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas
y nos lleve a esas sendas de amor y de justicia que tú has preparado para nosotros. Que tú gobiernes nuestros pasos de ahora en adelante. Que tú nos guíes en todo lo que quieres que hagamos, de tal manera que los propósitos tuyos se cumplan en nuestra vida. No importa que vengan tempestades, tormentas, terremotos, situaciones difíciles a nuestra vida, Señor, vamos a estar firmes, porque así como estuviste con José en sus dificultades, así vas a estar también con nosotros. Tú lo has prometido, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en buenas manos, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y queremos ser bienaventurados al confiar en Él. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, recuérdese de leer la palabra, porque aquí está la voluntad de Dios para usted y también para mí. Dios les bendiga mucho. Amén. Pueden sentarse. Señor Jesús, te Seguimos acepto con como el mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.